por favor. Bien, yo no sé si la reflexión que voy a hacer procede o no procede. Lo de pensar en casa como Don Quijote afilando la lanza de madera todo el día, la verdad es que te desubica un tanto y te desconecta. Entonces uno no sabe si está en las mismas sintonías y en la misma frecuencia de lo que puede haber en otro sitio. Para mí, cuando hablamos de un proyecto de izquierda, para mí el tema fundamental de todo proyecto, independientemente de la teorización, las formas organizativas, la política, los programas, la ideología, es pensar en quién o hacia quién nos queremos dirigir. Queremos dirigir a los trabajadores en un sentido amplio, porque no hay posibilidad de hacer un proyecto de transformación si no es a través de mayorías amplias. Para ser minorías siempre hay tiempo y nosotros tenemos práctica consumada. Y por lo tanto saber cómo está ese sujeto al que nos queremos dirigir, qué sociedad tenemos y por qué tenemos la sociedad que tenemos. Porque muchas veces cuando hablamos de la situación actual parece que ha sido un maleficio, ¿no? Que de repente ha caído una manta de estupidez sobre el conjunto de la sociedad y el que ha podido quedarse un poco fuera se queda, pero que lo que oye uno por ahí no es racional. ¿Esto es producto de la casualidad o esto es consecuencia de un proyecto, del proyecto antagónico? Yo creo que es consecuencia del proyecto antagónico. Sí, yo creo que hay momentos en la historia. Recuerdo, vi antes ahí la foto de Marcelino con aquello que le repetía tanto del desarrollo científico-técnico, desarrollo de las tecnologías en la industria, en los medios de comunicación, en la información. Todo eso sufre un boom en décadas pasadas que coincide además en cierto modo con una década muy importante que va de los 90, que es el derrumbe de los países socialistas, el derrumbe de la Unión Soviética. Y a mí me parece que hay un punto de inflexión muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque el gran pacto del capital y el trabajo que existe en Europa después de la Segunda Guerra Mundial toca su fin. Y el capital entiende que es el momento de retroceder en aquel acuerdo y en aquel pacto. Y se pone a hacerlo. ¿Cómo lo hace? Evidentemente guardando la casa, atenazando muy bien la economía, pero a través de las libertades civiles o libertades formales, cubrir todo un expediente, bueno, pues que a todo el mundo le parece poco más o menos bien. Evidentemente, cuando hablo de libertades civiles, me refiero a aquellas libertades que no cuestan dinero. Las que cuestan dinero, que comportan derechos, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la cultura, etc., esas están atenazadas porque eso pertenece a la economía, pertenece a la economía todos los instrumentos jurídico-políticos y legales, el ejército, la policía, todo eso queda atado y bien atado. Pero empieza a abrirse a la consolidación de nuevos derechos, de nuevas libertades y de nuevos lenguajes, es decir, no es casualidad las cosas que estamos viendo. Pero todo aquello que cuesta dinero sigue atenazado. Es decir, seguimos viviendo en el capitalismo en un grado de desarrollo supremo, estamos en una fase ya muy avanzada en el desarrollo del capitalismo, y ese capitalismo desbocado, que en decenios de revolución tecnológica pues hacía aquellas concesiones porque existía el otro bloque, porque había un movimiento menos fuerte en Europa y en otros países del mundo, porque había movimientos de liberación y porque existían los propios países socialistas, pues tragaba con una serie de cosas. Pero evidentemente a partir de esos momentos empieza a considerar que su modelo productivo de distribución y de consumo se tiene que apropiar de él, adaptarlo a su estructura, y evidentemente eso deja fuera los intereses de los trabajadores. ¿Qué sucede entonces? Pues la individualización de las relaciones de los trabajadores con el capital y con los otros trabajadores,
eso cercena la fuerza contractual de los trabajadores y por lo tanto de los sindicatos, eso lamina los partidos políticos obreros, los partidos de los trabajadores, pero al mismo tiempo ese modelo neoliberal favorece los discursos de modernidad, el discurso al que se refería antes el compañero, el discurso woke, el discurso del despertar. ¿Qué es el concurso? ¿Qué es el discurso del despertar? Pues es el discurso que permite poner a cuestión la racionalidad, por ejemplo. Se pone a cuestión la racionalidad porque a partir de aquí cada uno cree que las cosas son lo que él cree, no lo que son. Cada uno además se autodetermina. No ya es eso, ¿no? Se autodetermina lo que quiere. Yo me siento un caballo, en mi caso patológico, me siento millonario y voy a la Caixa a decirles que voy a renegociar la deuda, ¿no? En fin, cada uno se autodetermina, se autodefine y se autopercibe como quiere porque es libre para hacerlo. Y entonces aparecen tantos sujetos como particularidades. Aparece el sujeto vegano, el sujeto animalista, el sujeto antianimalista, el sujeto antivegano, el sujeto trans, el sujeto no sé qué, el sujeto no sé cuántos. Todos son sujetos, todos como proyectos globales de transformación de la realidad, porque están muy ofendidos con un sistema que es opresivo. Pero todo en contradicciones y en nuevos discursos que no suponen ningún riesgo para el modelo. El único discurso que produce un riesgo para el modelo, que es el transversal, es el discurso de la economía, es decir, el discurso de los trabajadores frente al capital. Pero ese discurso ya es tachado como antiguo y rancio. Nosotros somos antiguos y rancios. Y por lo tanto, todas estas reivindicaciones y luchas son las que aparecen como sujetos. Y yo no sé si vosotros lo haréis como experimento, pero yo sí, yo pongo la televisión y algunas veces pongo alguna telebasura para ver lo que respira mucha gente por ahí, ¿no? Las cosas que dicen, a las tribus que dicen pertenecer, en qué consiste su libertad, en cómo se viste, cómo se peina, cómo come o cómo no come, cómo se autodefine, si es homosexual, heterosexual, bisexual, homosexual, en fin, una serie de cantidad de cosas, de nuevas cosas supuestamente revolucionarias que atentan contra la racionalidad de la burguesía y contra el capitalismo, que son la verdadera visión de la burguesía y del capitalismo, porque es la base social necesaria para seguir llevando adelante el proyecto de fondo económico y político que tiene el capital. Y en esas ideologías es donde han recabado todos los partidos que venían a cambiar la política. El populismo. Esos son los sujetos del populismo. No les hablo de los trabajadores, no les hablo de los sindicatos. Hablo de estos movimientos que además se ponen a favor inmediatamente del movimiento que sea. El movimiento revolucionario de los hombres calvos, el de los bajitos, el de los gordos, el de los delgados, todo necesita un reconocimiento y todo necesita una representación porque esta sociedad es muy amplia, muy plural, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, el populismo, que es el líder y el pueblo sin estructuras intermedias, porque eso es lo primero que hay que eliminar para que el populismo sea posible, el pueblo aparece fracturado en múltiples luchas que el propio poder alienta y en donde todo el mundo se cree que está luchando por una causa justa cuando está en la asociación de los hombres con bigote, ¿no? Y entonces el hombre va investido de un poder revolucionario ante Dios y ante la historia. Igualmente con las mujeres, ante la imposibilidad de negar que las mujeres son un sujeto de un proyecto transformador, ¿qué hay que hacer? Pues eliminar las mujeres. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo. ¿Cuál ha sido la lucha histórica de centenares de miles de millones de mujeres? Acabar con los roles de género. Esto de que las mujeres llevan el pelo largo, son las friegas, las que barren, las que hacen la comida y el hombre se va a trabajar, no sé qué. Bueno, pues estos modernos cogen todos esos roles y lo transforman en lo que supone la división sexual. Pues el que friega, barre y lleva el pelo largo es una mujer, o es una mujer el que dice que es una mujer porque lo dice él. De
manera que ya han llegado a asumir todos los roles de la sociedad patriarcal arcaica como una cosa supermoderna que les permite mirarnos a los demás diciendo que qué rancios somos y qué bárbaros y qué antiguos, ¿no? Y todo eso con nuevos valores. Y existe el valor de lo correcto. Lo correcto políticamente es fundamentalmente decir cualquier cosa que no ofenda a nadie. Que no ofenda a nadie. Y se cambian hasta el sentido de las palabras y los conceptos. Hace 30 años, hace 50, en la historia de la humanidad, el que decía que iba a ir a un sitio y no iba, era un mentiroso. El que decía que iba a hacer una cosa y no la hacía, era un mentiroso. Ahora es un hombre audaz, astuto, inteligente, listo. Hay que ver cómo engaña a los demás, ¿no? Es decir, es un héroe. Es un héroe. Es decir, yo no voy a pactar con esto, luego llega y pacta. Joder, qué listo es, cómo les ha engañado. Es decir, eso tú vas con tu coche y ves a una abuelita que va a coger con la garrota y le dices, pase, pase usted, y cuando va a pasar la pillas. Y dice, joder, qué listo sois, ¿no? Hay que ver qué astuto cómo ha picado la abuelita, ¿no? Bueno, pues estos son los que tenemos ahí. Y luego hay que ser muy correctos en todo, para cambiar hasta el lenguaje. Y eso no son pequeñas cosas. Cuando se dice que alguien que no ve, no se le puede decir que es ciego, sin invidencia. Primero, se está asumiendo que cuando le decíamos ciego le queríamos ofender, cosa que no es verdad. Y en segundo lugar, a lo que hay que ir es al fondo. ¿Qué es lo que necesita esa persona que es ciega? Pues que a pesar de ser ciega y tener ese problema, o esa disfunción, que queramos, pueda trabajar, pueda tener sus relaciones sociales, sus relaciones laborales, pueda tener sus opciones culturales, un urbanismo adaptado para que pueda caminar por la ciudad, unos medios de transporte adecuados para todo. ¿Eso cambia? No, pero ya no es usted ciego. Ahora vamos a llamar invidente. Joder, qué alegría. Bueno, pues esto forma parte de la filosofía de lo que estamos viendo. Y la resiliencia. Ahora hay que ser resilientes. Yo el otro día veía un vídeo de un filósofo italiano, un pensador marxista, Diego Fusaro, como conocéis muchos, y este hombre explicaba y decía, una cosa es la resiliencia, es la capacidad de resistir a una adversidad inevitable, un huracán, la muerte, una enfermedad, el dolor. Ese sentido de la resiliencia, en un sentido psicológico, es positivo. Pero otra cosa es decirle a la gente que ser resiliente es resistir ante aquello que puedes evitar. Es decir, la resiliencia llevada a la conformación, a la asunción de que lo que te perjudica y de lo que lucha contra ti es inabordable, es intratable y es indestructible. Y por lo tanto es una llamada a la pasividad. Ese es el tipo de resiliencia que nos quieren vender. Es decir, todo esto que afecta evidentemente a la economía y más cosas, ¿no? Porque mira, todo esto está la socialización de las responsabilidades, el cambio climático, ¿no? ¿Quién tiene la culpa del cambio climático? Pues todos vosotros. Tenéis coches, utilizáis sprays, desodorantes, todo esto es malísimo para el medio ambiente. Ahora, las petroleras, la industria química, la armamentística, la farmacéutica, los grandes transportes, los aviones, tal. Esto no, esto forma parte de la civilización moderna. El caso es que todo lo malo de lo que ocurre lo tenemos nosotros, porque además comemos carne. Y ahí está la Agenda 2030, para decirnos que lo moderno es que digamos como nuestros abuelos. 2 familias o 3 en una casa, que nos desplacemos en patinete o en bici, que comamos insectos, porque lo de comer carne de ternera y todo eso, eso es fatal, fatal para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todo esto va a la gente a la que nos queremos dirigir. Y el miedo, el miedo, el miedo. Las macrobacterias que van a acabar con todos nosotros, las epidemias, la guerra nuclear. El que se salve de eso le caerá un meteorito. Si tiene suerte y no le cae el meteorito, vendrá una invasión alienígena. Si no, la desertización, la falta de agua, la inundación de las costas. En España, el fascismo. El fascismo, que la fuerza que hay en España que más se acerca, que es Vox,
voy a decir, todavía no ha cuestionado formalmente la Constitución. ¿Son fachas? Lo son. ¿Muy derechas? Lo son. Ahora bien, esos viven y están ahí por culpa del Partido Socialista Obrero Español, porque es determinante para la supervivencia de este gobierno. El miedo también al fascismo. Pero ¿qué golpe fascista puede haber en un país con una sociedad como la descrita? Donde nos autocensuramos solos, donde nos limitamos solos, donde no aspiramos a nada más porque esto es lo que hay. ¿Para qué va a venir el fascismo? Ahora, ¿qué es necesario? Bueno, Dios, será mientras quieran que sea necesario. En cualquier caso, de todos estos problemas, la macrobacteria, las epidemias, todo esto y tal, yo os aconsejo una cosa que yo la que he adoptado. Yo me preocupo solo por una. Porque con que una sea verdad, todas las demás carecen de importancia. Con una que sea verdad esta, todas las demás no cuentan porque estamos todos muertos. Por lo tanto, tranquilidad. Entonces yo, por ejemplo, me apunto contra la guerra, a la paz. En este momento preciso, yo creo que con razones más que eso. Así pues, y voy y concluyo. Las raíces de la derrota de la izquierda, que es lo que tenemos que reconocer, que estamos en una izquierda derrotada, que lo que se llama la izquierda populista hay que quitarle lo de izquierda, que es populismo y punto. Porque ni su sujeto es transformador, ni su programa lo es, ni su estructura organizativa que no existe lo es, ni tienen ideología, ni tienen política. Pero en España además hay un agravante, y es que a todo esto, que la derrota está en que el adversario ha trabajado bien, en España se da la circunstancia de que además ha venido de la mano de los que creíamos que eran los nuestros. Y eso ha creado una situación muy complicada, evidentemente, muy crispada, para hablar de nuevas experiencias de la izquierda. Es cierto que la transición estaba desgastada y que hacían falta cambios muy importantes. Pero no es menos cierto que lo que no hacía falta era tirarlo todo por el lavabo para empezar a inventarse algo que nunca se llegaron a inventar y ya han decepcionado al 80% de la gente que empezó a hablar. Entonces, eso unido a la diáspora que supuso en la derrota de la izquierda, nos genera hoy una situación en donde hay 10, 12, 15, 20 grupos donde cada uno quiere poner el acento en una cosa. ¿Es posible así la unidad? Pues sinceramente yo creo que es muy difícil. Muy difícil. ¿Qué cabe hacer? Insistir en eso. Pero yo solo veo dos formas de acción posible. La acción política, la manifestación a favor de Palestina, pues seguro que estamos todos ahí. Y luego yo veo la actitud, la acción unitaria sería eso, ir juntos a las cosas, a manifestaciones, la actitud unitaria, que yo creo que sería convocarnos en una suerte de programa abierto. Es decir, un listado de cosas que conforme un programa abierto en donde cada grupo y cada persona trabaje voluntariamente, acotando una transversalidad muy amplia, desde la izquierda más radical, que se considere radical, a la izquierda que se ubica en la socialdemocracia. Entonces, en esa transversalidad amplia, hay una amplia posibilidad de un programa grande, un programa muy ancho, en donde cada grupo o cada persona pueda estar en aquellos aspectos que más le convenzan. Porque como entremos a discutir entre 7 u 8 organizaciones cuáles son las prioridades y en qué temas estamos o no estamos de acuerdo, eso evidentemente yo hoy por hoy creo que hoy no llega a ningún sitio. Y por lo tanto, este momento además, se ha dicho de la mesa, es tremendamente contradictorio. Yo soy pesimista en lo que se refiere al proyecto de la izquierda, pero soy optimista en cuanto al desarrollo de los acontecimientos del mundo. Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es la decadencia de esta parte del mundo, de Occidente, porque hay otros países, hay otras potencias que le están diciendo a nuestro jefe que se ha acabado la juerga, que se ha acabado el que sea un mundo unipolar y que hay otras potencias, otras fuerzas que quieren jugar su papel según sus propias normas. Por
Por tanto, optimista en cuanto a ese futuro, no porque no lo vaya a haber, porque estos procesos pueden durar decenios, porque los seres humanos tenemos esta cosa que nos lleva a que todo quisiéramos verlo en vida, pero los tiempos históricos no son los tiempos de nuestras humildes personas. Por tanto, positivo el desarrollo global, pero a corto en España yo creo que hacen falta todavía unos años para que se empiece a hablar de una izquierda solvente. Gracias, Ángel. Se te ha olvidado comentar una cosa, que cada ocurrencia nueva lleva su fobia. No, a ver. La verdad. De Cataluña que están ahí en imagen.